Bienvenidos a esta nueva sesión del curso Métodos para escribir una biografía. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, les doy la bienvenida. Y bueno, pues también, por supuesto, a la doctora Mila Davasant. Es importante mencionar en esta ocasión que pues contamos con la presencia de la organizadora, junto con el INERM, de este curso. Esta labor que ha llevado a cabo la doctora Mila Davasant, una apasionada de la biografía, del género de la biografía, pues ha rendido este fruto, reunir a 10 expertos, a 10 historiadores que forman parte de este curso. Así que, doctora, pues muchas gracias por este trabajo que ha realizado como organizadora. Y les voy a decir ahora quién es la doctora Davasant. Algunos de ustedes ya la conocen, que estuvo con nosotros en el curso Protagonistas del siglo XIX del año pasado. Mila Davasant es maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Actualmente es investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio Mexiquense. Sus líneas de investigación son la historia de la educación, la vida cotidiana y la biografía en el periodo de 1850 a 1930. Ha publicado diversos libros y artículos en revistas especializadas, entre los que se encuentran Laura Méndez de Cuenca, Mujer indómita y moderna, 1853-1928, Vida cotidiana y entorno educativo. Historia de la educación durante el Porfiriato, En busca de la modernidad, procesos educativos en el Estado de México, 1872-1912, Una visión educativa contrastada, la óptica de Laura Méndez de Cuenca, 1870-1910, este es un artículo en la Revista Mexicana de Investigación Educativa, y les menciono un trabajo más, La práctica educativa de Laura Méndez de Cuenca, 1885-1926, en el Diccionario de Historia de la Educación de México. Por cierto, el libro que les menciono está a la venta aquí en el patio, si les interesa. Y bueno, pues reitero el honor que nos da la doctora con estar aquí con nosotros. Es un gusto recibirla, doctora, y queda con ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de la doctora Patricia Galeana por haberme invitado a impartir este curso colectivo. Vengo agripada, pero con muchas ganas de estar con ustedes y hablarles sobre este género fantástico que es la biografía. Escribí una que se llama Laura Méndez de Cuenca, la primer feminista en México, madre soltera, luego con varios amantes, casada, viuda y una excelsa educadora y literata. En su época la compararon con Sor Juana y decían que era la mujer más culta de México. Entonces, después de haber escrito esa biografía, me enamoré, caí rendida a los pies de la biografía. ¿Por qué? Yo había estudiado la historia de la educación durante el Porfiriato, durante 30 años, y me enfrenté con este género fantástico. Y yo creo que la pasión surge de varios factores, no les voy a mencionar todos de ellos, pero uno de ellos es el afán detectivesco. Uno empieza a investigar a un biografiado y tiene uno la necesidad de seguir investigando, de tal modo que uno se duerme pensando a ver qué pistas o huellas le voy a seguir, y es ese afán de detective, de veras como Sherlock Holmes, que incita a que el biógrafo necesite seguir indagando. El segundo aspecto que considero importante es el que el historiador generalmente no suele abordar los sentimientos y las emociones.
Entonces, este factor que ya se estudia teóricamente en México y en otros países, hay libros teóricos sobre cómo estudiar el amor, el miedo, la depresión, el sufrimiento, todos aquellos sentimientos que sentimos todos los seres humanos. Y entonces son estos sentimientos y emociones que van involucrando al biógrafo con su biografiado, y es verdaderamente una pasión. Es tal la pasión que uno siente a veces el sentido de transferencia, lo que llaman los psicólogos el enamoramiento, y hay que impedir este enamoramiento para tener una visión lo más subjetiva posible. Yo les voy a hablar hoy en día, aquí con la ayuda de Eduardo, mi ayudante, a quien agradezco que esté aquí, sobre uno de los aspectos biográficos que más me apasionan, que son las imágenes. Pero para estudiar las imágenes, pues hay que estudiarlas, no nada más se lee una imagen. ¿Pones la primera, por favor? ¿Pero no sale a colores? ¿No? Oye, Elsa Aguirre, ¿no podrá hacer algo para que...? A lo mejor apagando al ratito se pueden ver las imágenes, porque esta es una pintura, un óleo lleno de color, vista desde Chapultepec en la época de Maximiliano. Pero vamos a hablar más adelante de eso. Son las imágenes que necesitamos aprender a leerlas. Uno es el aspecto estético que podemos sentir al ver un cuadro hermoso como este, y otra cosa es realmente saber qué es lo que necesitamos ver y cómo observarlo. Entonces yo les voy a leer rápidamente este texto que preparé para después irles mostrando las imágenes. Ahora estoy trabajando en mi segunda biografía. Si la primera fue de una maestra cosmopolita, universal, que hablaba 7 idiomas, que viajó por Estados Unidos, por Europa, y fue una gran conocedora de los sistemas mexicano, estadounidense y europeo. Ahora estoy dedicada a hacer la biografía de un maestro rural, indígena 100%, quien nació en Oaxaca en 1823 y murió a fines del siglo XIX. Este maestro problemático, pero apasionado de la docencia. Entonces mi idea en esta biografía es retratar no solo el paisaje mexicano del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, sino retratar la vida cotidiana que enfrentó este maestro en los pueblos del centro de México. Y enfrentó muchísimos problemas, como fue el de la pobreza extrema, como el de los miembros del ayuntamiento, tenía muchos problemas con ellos, y en general sobre la vida cotidiana que merodeaba el centro de México de una manera particularmente con guerras civiles al principio, sí, contra Maximiliano, contra lo que vamos a ver hoy en día, y después la paz relativa del porfiriato. Clemente Antonio Neve llega a la cumbre de su carrera docente precisamente en la época de Maximiliano, que es lo que les voy a mostrar hoy en día. Digamos que la biografía debe construirse como una novela, idealmente, no hacerlo aburrido como un libro de historia, cronológicamente, sino tratar de empezarla, por ejemplo, es lo que yo voy a hacer aquí, empezarla con un turning point, que es el término anglosajón, en español se dice el elemento pivote.
los seres humanos usualmente vamos recorriendo nuestras vidas y llegamos a ciertos puntos cumbre, que son los goznes, que nos hacen desviar el curso de nuestra vida y tomar decisiones importantes. Entonces, la biografía debe estar construida como una novela, con una trama, con una cúspide, que puede ser uno de estos elementos pivote, y después con un desenlace. Esto también en inglés, perdonen puede ser petulancia, pero no existe una palabra en español para ello. Es una historia, es tejer una historia dentro de una historia. En inglés se llama story, pero en español no existe. ¿Qué quiero decir con esto? Construir una historia de vida, una biografía, teniendo en cuenta estos goznes y teniendo en cuenta una historia. Nuestros biografiados debemos conocerlos bien y tratar de construir una historia como una novela. Ahí está la pasión del biógrafo. Estoy hablando de una biografía histórica. Una biografía literaria ya usa diálogos, ya construye la biografía de una manera diferente. Entonces les leo unas cuantas paginitas para no perderme y les voy a hablar de los espacios. Yo pensé en el momento de hacer esta biografía que se hablaba yo del espacio hay muchos estudios. Los seres humanos no podemos comprender el espacio. El espacio es esto, el espacio es enorme. Entonces yo lo dividí en gran, mediano y pequeño espacio que tenemos todos los seres humanos en nuestras vidas. El biógrafo flaner, utilizo la palabra francesa de flaner porque tampoco existe en español, es un término que puso de moda Baudelaire a fines del siglo XIX, cuando la ciudad de París se remodeló con este gran urbanista que se llamó Haussmann y construyó estos ejes que van a dar a los grandes monumentos. Y la gente, la época moderna, se caracterizó porque hombres y mujeres salieron a conocer el paisaje cultural. Antes ni se paseaban tantos y desde luego las mujeres no salían a la calle. Entonces la modernidad, uno de los aspectos de la modernidad es precisamente eso. Y Baudelaire habla mucho de la palabra flaner, porque el flaner es el que pasea despacio y va admirando todo lo que le circunda. El biógrafo flaner transita por los espacios íntimo, familiar, urbano, rural, natural, artístico, en todos aquellos donde vive cotidianamente su biografiado, mismos que le ofrecen un abanico de posibilidades recreativas. Sin embargo, como el espacio es un concepto abstracto e indiferenciado, y también desmedido, es lo que les decía, propongo en este trabajo dividir los espacios en grande, mediano y pequeño, pues considero que de esta manera comprendemos mejor sus características dimensionales. También busco establecer la diferencia entre espacio y lugar como conceptos del quehacer biográfico. Insisto en el uso del apelativo de flaner porque todos los paseos que realice el biógrafo deben ser lentos. Su actitud debe ser de curiosidad y asombro ante lo que está en la superficie y también detrás de lo visto. En el campo de la biografía entiendo el espacio y el lugar como los escenarios posibles
en los cuales el protagonista transita estática o dinámicamente por una sucesión cronológica o causal de acontecimientos. Creo que es difícil, si no imposible, imaginar la vida de nuestro protagonista sin conocer los caminos que caminó, los ríos que atravesó, los paisajes que vio, las casas donde vivió. Ello con la mira de poder adentrarse en el ritmo cotidiano de la historia y de su historia. Utilizando diversos tipos de imágenes, ejemplificaré este ejercicio metodológico con los recorridos que realizó mi protagonista, el maestro rural indígena de quien ya les hablé. El objetivo de este ejercicio es enriquecer la imaginación. Un historiador estadounidense, Hayden White, dice que deberíamos de dar cursos en las universidades de cómo despertar la imaginación. Y en la biografía es algo que tenemos que construir, no que construir, desarrollar. Todos tenemos una gran imaginación, lo importante es cultivarla. Dada la cantidad y variedad de información que puede captar cualquier persona en su vida cotidiana y a lo largo de su existencia, es relevante señalar el proceso de vinculación con lo que nos rodea. En cualquier situación, nosotros primero percibimos con los sentidos y luego lo tratamos de procesar racionalmente. Primero oímos una voz y luego procesamos de quién será y de dónde viene. Percibimos de lo general a lo particular. Primero el paisaje en su plenitud y luego las flores a nuestros pies. Primero una plaza majestuosa y luego las edificaciones y las personas que pasan. Igualmente, adentrándose en una casa, primero observamos los espacios generales, luego nos introducimos en determinado cuarto y vemos los muebles y luego los objetos. Es un proceso interactivo que va de lo sensorial a lo racional y a lo emotivo y regresa para afinar nuestra percepción. Va de lo general al detalle y regresa a lo general para precisar más detalle. Cada persona le da un tinte diferente a la percepción de una realidad. Algunos serán más sensibles que racionales, otros verán más el conjunto que los detalles, todo lo cual hace que una misma realidad puede ser vivida y experimentada de diferente manera. Sabemos que la geografía es una aliada de la historia y que el biógrafo historiador va a jugar acelerada o parsimoniosamente con el tiempo-espacio de su sujeto, según la caligrafía de sus sueños y sus artificios. La vida del biografiado es un devenir en el tiempo que está circunscrito en un espacio, un envolvente físico-espacial dentro de la cual él esté inmerso. La envolvente se convierte en lugar cuando empezamos a conocerlo mejor y le atribuimos un valor. Por ejemplo, pensemos en este salón. Este salón, para la mayoría de nosotros, es simplemente un espacio. Para Elsa Aguirre es un lugar, porque ella trabaja aquí y le está atribuyendo un valor a este espacio. Y entonces cuando el espacio se convierte en lugar. La personalización y el conocimiento de un espacio por medio de la investigación del biógrafo con respecto a su biografiado, paulatinamente lo convierte en lugar. El espacio nos proporciona libertad, mientras que el lugar, seguridad. El lugar generalmente es nuestra casa. Y en un proceso dialéctico entre el cobijo de uno y la aventura de otro, el ser humano deambula entre los dos. El espacio es libre, en tanto que un lienzo en blanco, es decir, lleno de posibilidades.
mismas que se van dibujando con la información e interpretación de los contextos en los cuales transcurrió la vida del biografiado. Al otorgarle valor al espacio, al volverlo específico, se convierte en lugar. Existe un momento en el quehacer del biógrafo que representa un punto de transición entre el espacio y el lugar. A este momento lo denomino espacio-lugar y se ubica cuando el biógrafo vuelve a recorrer, esto es lo que le voy a mostrar, o sea, yo, biógrafo, estoy recorriendo el mismo espacio que mi biografiado en el siglo XIX. Es cuando las dos temporalidades se traslapan, la del biógrafo y la del biografiado, y también es cuando se empiezan a formar vínculos racionales, sensoriales y emocionales entre el objeto de estudio y el sujeto que lo estudia. El espacio-lugar es un vínculo mental-emocional que puede detonarse por medio del paisaje, la plaza o el cuarto donde duerme, estando el biografiado dentro, al centro de cada escena, pero siendo reconstruido por el biógrafo. Y todo va fluyendo en el tiempo. El biógrafo va lentamente envejeciendo, pero cambiando al igual que todo lo que lo rodea. Nada es estático, todo va hilvanándose en cambios sucesivos que a veces son sutiles y en ocasiones violentos. Bueno, para ya no aburrirlos, les voy a hablar muy brevemente de las imágenes que yo he utilizado en la escritura de mis biografías, en esta desde luego más que en la de Laura Méndez de Cuenca, y empiezo por decirles acerca de las pinturas y las palabras. Hay un historiador holandés que se llama Johan Huizinga y él escribió un libro ya clásico para los historiadores que se llama El otoño de la Edad Media. En este libro, muy interesante, concluye que para haber estudiado la última parte de la Edad Media, él tuvo que valerse de los cuadros de Van Dyck, de los hermanos Van Dyck. Seguramente algunos de ustedes los conocen. Dice que solo a través de esos cuadros, los cuadros le dieron más pautas para reconstruir la Edad Media que los textos que encontró. Balzac decía que a él no le gustaba ilustrar ninguna de sus novelas porque sabía que una ilustración, la peor de las ilustraciones, se come la mejor de las descripciones. Entonces, parte de eso es cierto, porque las imágenes nos llegan a los sentidos y las palabras a la razón. Entonces, después de los paisajes, hay que estudiar los mapas. Si alguno de ustedes está haciendo la biografía del siglo XIX, aún de la primera parte del siglo XX, tiene que ir a la Mapoteca Orozco y Berra y estudiar la cantidad de mapas que se necesiten para estudiar la vida de su biografiado. Todos estos recorridos que yo les voy a enseñar vienen precisamente tomados de esos mapas y de los paisajes. Los paisajes en esa época, bueno, algunos de los paisajes de esa época estaban concebidos a la manera de un cosmos. Esta fue una escuela que escribió Alexander de von Humboldt y decía que estos pintores que venían en el siglo pasado a México, que vinieron un sinfín de ellos y que traían un antecedente de la actual cámara fotográfica, no la digital, la otra. Entonces traían una cajita
así chiquita, con una tela que caía al fondo, y a través de un lente podían observar mejor la perspectiva de un paisaje. Entonces, de acuerdo a esta escuela de la cual se formaron estos paisajistas, y que pintaron paisaje abarcador, así le llamaban, abarcador, porque el paisaje debía no solo tener las formas, el colorido, sino que el que veía el paisaje debía estar oliendo los olores y oyendo los ruidos. Entonces, este tipo de paisaje también es importante si algunos de ustedes están haciendo una biografía del siglo XIX. Las fotografías, desde luego, de las cuales no les voy a hablar porque, bueno, hay una infinidad de archivos fotográficos en México y resultan indispensables para conocer la vida de nuestro biografiado. Entonces yo creo que empezamos a hablar de estas imágenes y quisiera llevarlos en un recorrido, el recorrido que hizo Maximiliano a Naucalpan, cuando Neve, el maestro rural, 100% indígena, invita al emperador. Imagínense un emperador alto, medía 1,80, muy bien parecido, el emperador nada menos que de México en esa época, va a visitar una escuelita rural muy modesta, presidida por un maestro indígena. Maximiliano era particularmente sensible a la población indígena a la que quería ayudar. En esa época, en la época de Neve, a mediados del siglo XIX y hasta fines del siglo XIX, prácticamente la gente no salía de sus pueblos. Los pueblos tenían de 500 a 2,000 habitantes, no más. Es difícil imaginarnos hoy en día el tamaño de esos pueblitos. Y conocía el kiosco, los comercios, la escuelita, y eran pocos los que salían de su pueblo. Así que el gran espacio para Neve podía hacer transitar de 5 kilómetros hasta 20. Él sí se arriesgaba a buscar en todo el centro de México mejores oportunidades docentes. Por eso iba deambulando de pueblo a pueblo y de estado a estado. En esa época, tener caballo era un lujo, así que la mayoría de los mexicanos se trasladaban de un lugar a otro caminando. Basándome en varios mapas y pinturas de la época, en documentos históricos, por supuesto, del Archivo Municipal de Naucalpan y el Fondo del Segundo Imperio, del Archivo General de la Nación, he podido imaginarme cómo fue este trayecto que realizó Maximiliano a Naucalpan. Entonces empezamos, no sé si se podrá salir, si apagamos algo a la luz, ¿puede salir el color? ¿O no? Así prendido por la grabación, doctora. Ajá. Pueden apagar porque si no, no se... Bueno, no se puede. Entonces, lástima porque el color es muy bonito. Pero aquí estaba el castillo de Chapultepec, aquí vivía Maximiliano. Él prefería vivir aquí que en Palacio Imperial, hoy Palacio Nacional, porque pues disfrutaba más el campo. Él, más que gobernar, le gustaba contemplar la naturaleza, cazar las mariposas con su sabio amigo, ya no recuerdo el nombre. No. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero vayamos al paisaje inicial. Este es la calzada de la Reforma, en esa época calzada imperial, calzada de la emperatriz Carlota. Pero en esa época solo estaba el trazo.
Maximiliano, este es 1864, Maximiliano queda destituido, fusilado en junio de 1867, de tal modo que no hubo tiempo de construir en su época la calzada de la Emperatriz. Era una calzada que él diseña a la manera de los bulevares europeos, medía 9 metros de ancho y estaba muy cerca del acueducto que llevaba agua de Chapultepec a lo que hoy todavía quedan unos pedazos de acueducto donde está la avenida Chapultepec y todavía creo que está la fuente Salto del Agua, donde llegaba todo el agua y allí se surtían los mexicanos que vivían por esa zona, porque había muchas otras fuentes. Estos terrenos estaban ocupados por algunas haciendas y ranchos, hoy son las colonias Cuauhtémoc, Roma, etcétera, etcétera. Y Maximiliano salió ese día precisamente hacia esta parte. Esta calzada se llamaba La Verónica, hoy Circuito Interior. Como ven, era más bonito todo en el siglo XIX. Y aquí al fondo estaba la Ciudad de México. Este trayecto se hacía en carruaje, como 1 hora tardaba Maximiliano de ir del castillo a donde trabajaba, porque iba a diario al Palacio Imperial. Pasamos a la siguiente. Este es Maximiliano y este es el carruaje que usualmente usaba para trasladarse de un lugar a otro. Esta es una hacienda de La Teja, donde estaba esa hacienda estaba en esos terrenos que les enseñé en la imagen anterior. Siguiente. Este es un mapa de la mapoteca, no es cierto, este es del archivo de Naucalpan, ¿verdad? Este es del archivo de Naucalpan, aquí está el pueblito. Y bueno, todo esto no se percibe aquí bien, pero había caminos de herradura, o sea, donde pasaban nada más los caballos, caminos peatonales y caminos carreteras y de travesía. Siguiente. Este es José Luis Blasio, el secretario del emperador, que lo acompañaba siempre con una libreta donde Blasio apuntaba todas las necesidades que tenían las comunidades y llevaba además una maleta siempre con monedas para regalarle a los vecinos de los pueblos y medallas para también regalarle a los mejores alumnos de las escuelas que visitaba. Siguiente. Estas son las monedas del imperio que él cargaba en aquella maleta memorable. Maximiliano. Estos son unos indios quicapús que vinieron del norte de México a visitar a Maximiliano. Maximiliano estaba embebido con nuestras culturas prehispánicas, con nuestras culturas indígenas, con nuestras tradiciones y estaba muy afectado por la pobreza que se vivía en México y deseaba ayudarlo. A lo mejor no la ayudó nunca de la manera en que se debe ayudar a la gente. Hay que enseñar a pescar y no dar el pescado. Siguiente. Bueno, esta es otra vista de la Ciudad de México desde otro lugar, desde una perspectiva diferente del castillo de Chapultepec. Aquí está la misma calzada de la Emperatriz. Y bueno, al fin, creo que acá se ve el lago de Texcoco, por acá estaba Chalco, el lago de Chalco, todo eso ya no existe el día de hoy. Pero en esa época era muy hermoso ver las trajineras con todo el colorido de las flores y de las verduras.
que traían a vender todos los días. Había un puerto, lo veremos más adelante. Siguiente. Bueno, estos son los mapas que les digo que es necesario consultar. Aquí está el mapa que fue recorriendo Maximiliano ese día. Tardó más o menos 3 horas de ir de Chapultepec a Naucalpan. Entonces pasó, aquí había puros campos de maíz, empezaba a llover, era junio de 1867, el 1 de junio, y ya habían caído los primeros aguaceros y ya se quejaba la gente de que había muchos hoyos en las calles. Entonces los carruajes iban así y bueno, había muchos problemas, sobre todo en época de lluvias, para trasladarse de un lugar a otro. Imagínense que la escuela en esa época era de 8 a 12 y de 8 a 12 y de 2 a 5. Los niños iban de 12 a 3 a comer a sus casas, pero los niños, sobre todo indígenas, ya nunca regresaban en la tarde. Era muy difícil hacer ese trayecto en 2 ocasiones. Y sobre todo que los padres los querían para que los ayudaran en las labores del campo y en las labores domésticas. Siguiente. Bueno, este es un plano del pueblito de Chapultepec, que también había un pueblito. Siguiente. Siguiente. Bueno, les decía, esta es una hacienda que estaba en esos terrenos baldíos que les enseñé, y era una hacienda donde se quedaban muchos gobernantes, estaba cerca de la Ciudad de México, y era un sitio preferido de Maximiliano. Según él, hacía menos frío aquí que en el Palacio Imperial y que en Chapultepec. No me lo puedo imaginar, pero Maximiliano era una gente así muy sensible a tener catarros continuamente. Bueno, este es el recorrido que hace Maximiliano, ¿no? El camino más importante era este, camino de travesía. Y por aquí estaba la hacienda y convento de San Jacinto, si aquí está San Jacinto. Aquí había una escuela de agricultura fundada por el presidente Santana y después muy promovida por Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, aunque ustedes no lo crean, quería que México tuviera agricultores científicos, agricultores con una formación universitaria. Entonces este fue el recorrido que fue haciendo. Popotla, aquí estaba el árbol de la noche triste, todavía era un hermoso árbol antes de que fuera quemado en 1882, que prácticamente lo dejó en ruinas. Siguiente. Esta era la escuela, tenía tenía hasta un invernadero con orquídeas, era una escuela con unos campos muy grandes y donde se cultivaba el enequén y todos los productos mexicanos. Siguiente. Este es un paisaje que, bueno, cualquier biógrafo del siglo XIX tiene que ver estos paisajes, que hay muchos de Velasco. Aquí están con los volcanes, que en esa época sí se veían diario, no había inmersión térmica, entonces sí, la ciudad era muy contaminada, pestilente. Más adelante les hablaré de cómo vivía Clemente Antonio Neve y la mayoría de los mexicanos. Siguiente. Este es el árbol de la noche triste, ya cuando se había quemado en 1882, de acuerdo a Altamirano, porque el biógrafo también debe de leer todas
todas las novelas que le llegan a sus manos, así que yo me leí Altamirano, y Altamirano decía que Popotla era un pueblito que no ofrecía gran cosa. Siguiente. Siguiente. Esto es todo lo que va viendo Maximiliano. Entonces yo, para poder recrear esta época y este paisaje, pues me tengo que ayudar con las pinturas y con los caminos y con los mapas y hacer este recorrido tal cual lo hizo Maximiliano. Bueno, ahora con el circuito interior y el periférico, pero bueno, me apoyo más en esto. Y mi idea es tratar de pintar en esta biografía que el contexto histórico no solo sea contexto histórico con datos, sino sumergirme en este paisaje mexicano tan hermoso y que se ha perdido. Siguiente. Bueno, estas son dos haciendas, Molino Prieto y Molino Blanco, que eran productoras de trigo y abastecían de trigo a la Ciudad de México. Siguiente. Lástima que no se vean los colores, pero bueno. Esto en realidad no se veía desde ahí, habría que cruzar la serranía de Toluca para poder ver el Nevado de Toluca, pero esta pintura es muy linda porque la hizo un alumno del Instituto Científico y Literario de Toluca, precisamente en esta época. Y bueno, como ustedes saben, el ejército de Maximiliano estaba formado por cantidad de nacionalidades. Unos no hablaban el idioma de otros porque había checos, austrohúngaros, había hasta africanos. Estos suavos venían del norte de África y todos tenían un uniforme diferente. Entonces, parte del fracaso de Maximiliano fue el ejército comandado por Bazaine, por el general Bazaine, que era una persona muy conflictiva, no se llevaba bien con Maximiliano y no pudo aglutinar un ejército bien conformado porque ni siquiera hablaban el mismo idioma. Siguiente. Ven los uniformes de los suavos, rojo y azul. En cambio, nuestros ejércitos, el ejército republicano, en realidad el imperio nunca abarcó más del centro de la República, porque Juárez del Norte fue acercándose poco a poco, luchando con una guerra de guerrillas que iba a ser imposible que el imperio lo venciera. Pasamos también Maximiliano pasó por Los Remedios y finalmente ya llegó a Naucalpan. Bueno, es otra vista de arriba, ¿no? Es otra vista desde aérea, según entiendo, ¿verdad, Eduardo?, de la Ciudad de México. Y esto es en la guerra contra los estadounidenses en 1847. Siguiente. Y bueno, finalmente Maximiliano llega a Naucalpan. Ahí lo están esperando Clemente Antonio Neve, el maestro, y las autoridades municipales. Siguiente, no sé si sale la escuela rural. Esta es una típica escuelita rural del siglo XIX. Como ven, los alumnos indígenas. Esta era una escuela de tercera clase porque había primera, de segunda y de tercera. Esta era de tercera, o sea, un maestro atendía como medianamente podía
todos los años escolares. Entonces se pueden observar que muchos de los alumnos van en andrajos, porque esa es la palabra, esa era la palabra que decían los maestros de cómo iban los alumnos, y muchos de ellos estaban descalzos. Entonces esta era una escuelita, no la de Neve, porque tampoco un biógrafo puede decir mentiras, pero al observar varias escuelitas de este tipo, yo me puedo percatar cómo eran los alumnos de Neve, 100% indígenas, que no hablaban en español, que primero el maestro les tenía que enseñar medianamente a hablar el español, y después, sobre todo, enseñarles las letras y los números. En esa época pocos alumnos lograban saber más que leer. Se enseñaba primero a leer y ya en el Porfiriato se enseñaba de manera simultánea la lectura y la escritura. Pero en esta época primero nada más se enseñaba a leer. Entonces Maximiliano llega con esta maleta llena de monedas y medallas y le da a Clemente Antonio 100 pesos para impulsar su escuela y 10 medallas para sus mejores alumnos. Pues, ¿qué creen que pasó con las medallas y el dinero? La administración municipal las hizo perdedizas y Clemente Antonio nunca volvió a ver esos 100 pesos. Esa es otra cosa que yo quiero describir en esta biografía, de cómo funcionaban las autoridades municipales, sus triquiñuelas, su falta de recursos, cómo eran los cultivos y de qué vivía la gente. Siguiente. Esta es otra fotografía de una escuela rural. Como ven, hay alumnos de varias edades. Seguramente les dijeron a todos que fueran con sus mejores galas, ¿verdad? Vestidos de blanco, limpios sobre todo, porque en esa época pues no había donde bañarse más que en los ríos. De tal modo que se pueden observar, ¿no? Todas las caritas son de procedencia indígena. Este es desde luego el maestro, y a este le han de haber dicho, pues abre tu librito para que se vea que estás aprendiendo mucho. Entonces pueden observar de muchas edades. Si la escuela era un espacio adecuado y obligatorio, porque la educación era obligatoria, de los 6 a los 12 años, las autoridades fueron siendo laxas y fueron aceptando a los niños hasta de 17 años. Entonces se pueden observar niños de varias edades. Este con su mapa mundi. Yo creo que este es el hijo del maestro, ¿verdad? Bueno, a modo de comparación, les quiero enseñar. ¿Ya no me oye? A modo de comparación les enseño esta escuela de primera clase, para que vean la enorme diferencia que había. Antes de que hubiera bancas binarias, o sea, de 2 personas, y las sillitas, ese diseño vino de Francia, y ya después se fabricó en México, pero fue en el Porfiriato cuando empezó a que las escuelas tuvieran lo necesario, sobre todo esas escuelas de primera clase. Había de niños o de niñas. La escuela en esa época no era mixta, más que las de tercera clase. Esas que les enseñé, las rurales, como nada más había un salón escolar para todos los niños, pero sí se percataron bien, no había una sola niña. Las niñas generalmente estaban relegadas, no iban a la escuela en esta época. Esta es una escuela de niñas,
todas se sentaban aquí en unas banquitas y ya empezaba a ver, esto es el porfiriato más que la época de Maximiliano, todos estos carteles y mapas que eran propios de la enseñanza objetiva. La enseñanza objetiva, intuitiva o de los sentidos pretendía enseñar a los niños, como decía el objetivo, a través de los sentidos. La aritmética, por ejemplo, se enseñaba con semillas, con el ábaco, y la geografía se enseñaba llevando a los niños a observar el río, observar una montaña o bien los estragos que había hecho un temblor, porque temblores siempre ha habido en México y ya ha paralizado a la población. Entonces aquí está Villada, el gobernador del estado, y algunos héroes nacionales que no acabo de ver bien desde aquí. Siguiente. Otra escuela de primera clase, vean la cantidad de material objetivo. Aquí había carteles de la reproducción y germinación de una semilla, de los efectos perniciosos contra el alcoholismo, en fin, cantidad de cosas que el maestro iba apuntando y iba describiendo a las niñas. Eso no existía antes del porfiriato. Era una educación memorista, no porque en esta época había dejado de serlo. Todavía hoy en día los niños aprenden a base de mucha memoria. Siguiente. Esta es la Ciudad de México. Bueno, ya después del evento de Naucalpan, Neve quedó muy afectado y se viene a la Ciudad de México a buscar suerte y fortuna. Le escribe a Maximiliano que ese dinero lo hicieron perdedizo y que no lo volvió a ver. Y yo creo que Maximiliano, para reconciliarse con esta gran falta del ayuntamiento, condecora a Neve con la máxima distinción de su imperio, que es con una medalla preciosa, la van a ver, de la Orden de Guadalupe. Entonces, esta fue el gozne, ¿no? La parte cumbre de la vida de Clemente Antonio Neve, y es muy posible que yo empiece la biografía en este momento, yéndome para atrás, recordando Neve toda su vida hacia atrás y luego hacia adelante. Entonces, esta es la Ciudad de México, la anterior. Esta es la Alameda. ¿El Zócalo dónde está? Es que no lo ubico. Bueno, ya la vieron, ¿verdad? Porque yo desde aquí estoy como medio chueca. Pero era una ciudad muy pequeña, bueno, pequeña a nuestros ojos, porque medía de norte a sur y de este a oeste 5 kilómetros. Muy pequeñita, muy manejable. 30 kilómetros. 30 kilómetros del centro hacia cada uno de los lados. Bueno, aquí medía de aquí, del centro acá, 5 kilómetros, 5 kilómetros, 5 kilómetros, 5 kilómetros. Y en esta época, Antonio García Cubas, que es el padre de la geografía en México, empezó a hacer los primeros mapas modernos de México.
Esto era un trabajo en el cual no me voy a detener, pero él platica que tenía en su estudio unas tablas que iba empalmando para conocer todo el territorio nacional. Ciertamente una labor de hormiga muy encomiable, y tiene el gran mérito que los mapas se empezaron a descifrar desde el centro de la Ciudad de México. O sea, los primeros mapas modernos parten de la Ciudad de México y no del meridiano de Greenwich como antes se hacían. Siguiente. Ay, no, se me olvidó también decirles algo. Bueno, en el mapa anterior, yo creo que me voy a poner los lentes para ver la catedral, porque si dime dónde está la catedral. ¿Ahí? Ah, ok, bueno. Y hay un monumento para el kilómetro cero junto a la Basílica de Guadalupe, perdón, junto a la catedral. ¿Ah, sí? Ah, bueno, qué bueno que me lo dice. Bueno, en esta época los terrenos más caros eran los que circundaban a la catedral. Aquí estaban los mejores servicios, aquí estaba el palacio del ayuntamiento, ¿no?, que permanece el día de hoy, y esta era la parte más pobre, cerca de lo que hoy es Tepito y Aragón. Toda esta parte era muy pobre, y donde vivían los artesanos, los albañiles, los sirvientes, y allí es donde vivía Neve. Este es otro de los mapas. Como ven, he visto muchos mapas. Aquí ya me ubico mejor. Aquí está la Alameda, aquí está la catedral, y ya hacia el norte era la parte más pobre, y por acá es donde llegó a vivir Neve. Aquí empezó ya más adelante con el Porfiriato a crecer la Ciudad de México hacia esta parte, hacia la parte este que iba al castillo de Chapultepec, porque allí decían que se respiraba el aire más puro. En la Ciudad de México, todos los viajeros lo dicen, olía muy feo, porque no había agua entubada, desde luego, ni drenaje. El drenaje fue en el Porfiriato tardío y solo en algunas partes. De tal suerte que los indígenas que llegaban a la Ciudad de México y se dormían en los mercados, orinaban y defecaban en las calles. Había muchos perros muertos. No había excusados como los conocemos hoy en día, sino había letrinas. Y aunque pasaban carros diarios a limpiar con mangueras estas letrinas, pues era un olor espantoso y muy contaminante. Entonces la población de México se quejaba de estos olores, que bien a bien cambió un poco durante el Porfiriato. Esta es otra panorámica de la Ciudad de México. Siguiente. Y esta es la parte donde llegó a vivir Neve, que, como les decía, era la parte más pobre. Aquí va uno estudiando, ¿no?, todas las cuadras donde vivía. Ahí tengo toda la lista, que ya se cambiaron desgraciadamente todos los nombres. Pero este es un mapa de esa época, así que puedo ver perfectamente dónde vivía Neve, los oficios que él mandaba al emperador, y puedo encontrar aún su casa. Les voy a enseñar más adelante que encontré una de sus casas,
Y pues es bastante emocionado para el biógrafo encontrar la casita donde vivió su biografiado. Siguiente. Bueno, cuando llegó Neve por primera vez a la Ciudad de México, en 1861, antes de Maximiliano, se había decretado la desamortización y la nacionalización de los bienes de la Iglesia. No me voy a detener en esa ley juarista porque es muy compleja, pero se estableció que todos los bienes de la Iglesia se venderían, se dividió por terrenos y se vendían al mejor postor. Finalmente, con la invasión extranjera encima, lo que tuvo que hacer el gobierno federal, el gobierno juarista, es vender al mejor postor. ¿Y qué es lo que pasó? Que los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. Justo lo contrario a lo que quería Juárez. Benito Juárez lo que quería era crear una clase media a través de la propiedad privada, y eso no lo pudo conseguir. Entonces, esta es la vista interior de un convento que se va a derrumbar. Así que cuando Clemente Antonio Neve llega, parece que acababa de pasar un temblor, porque todos los conventos, o si el de San Francisco, que este es el de San Francisco, más adelante, no, pero no había una foto de Tobar de Teresa, esta. El de San Francisco, donde está ahora la Torre Latinoamericana, toda esa parte hacia el sur, eran 3 hectáreas, o sea, 30,000 metros abajo. Todo derrumbado, menos las iglesias, con todos sus tesoros, que eran parte del patrimonio nacional. Eso quedó prohibido que fuera tocado por los que andaban con la piqueta tirando todos los conventos. Pero con la premura de hacer todo rápido, ¿qué es lo que pasó? Que también se perdió mucho de nuestro patrimonio artístico, porque se prestó a que los conocedores se robaran obras de arte y las vendieran más adelante. Por eso el gran conocedor de arte de la Ciudad de México, Guillermo Tobar de Teresa, que por cierto murió hace algunos meses, escribió estos 2 libros pilares sobre el patrimonio perdido de México, precisamente de esta época. Él no quería a los liberales por eso. Adelante. Bueno, esto es todo lo que se va derrumbando cuando llega Neve, y nada más perduran, nada más se quedan las iglesias. Pero donde llega Neve, que es la calle del Carmen, aquí están todos los domicilios de Neve. Entonces yo voy recorriendo con él, ¿no?, sus espacios y sus lugares. Estas son todas sus casas. En esa época los mexicanos no tenían casa propia. Es lo que quería hacer Juárez, que no se logró. De tal modo que los mexicanos andaban cambiando de vivienda en vivienda, en vivienda, en vivienda, y solo el 10% de los mexicanos, habitantes de la Ciudad de México, tenían casa propia. Entonces esa calle, Puente de Agua, creo que ya me estoy tardando mucho, o sea que me voy más rápido. Esta calle de Agua es esta pequeña callecita era de agua, todavía circulaba agua por ahí. Un canal. La Ciudad de México en la época de la colonia estaba hecha con muchos canales y allí llegaban las trajineras. Imagínense lo hermoso que era. Claro que, como dice Lucas Alamán, olía muy feo y pues finalmente fue mejor que quitaran el agua, ¿no? Pero cuando llega Neve todavía está el agua circulando aquí en esta parte.
Ahí está el convento, ¿no? El convento y la Plaza del Carmen. Esta iglesia sí se derrumbó. O sea, hoy no la podemos conocer porque no existe. La tiraron los liberales. O sea que dizque iban a respetar las iglesias, pero gran parte, bueno, no gran parte, una pequeña parte no se pudo respetar. Siguiente. Este es el puerto de Iztacalco, no es una imagen muy clara, pero nos percatamos cómo llegaban todos los vendedores y cómo estaban los canales, y este era un puerto donde llegaban a vender todas sus cosas, todos sus productos, y aquí se juntaba toda la gente a comprarlos. Esto es lo que existía y que ya no existe. No hay una sola piedra. Este es el acueducto, del cual conocemos solo unos pocos arcos hoy en día. Este es un hermoso paseo de la Viga que llegaba al puerto que les dije, y por aquí llegaban todas estas trajineras. La siguiente, esto mejor no me detengo. Bueno, por aquí, esto recorría en uno de los domicilios de Neve, que estaba por acá, la calle de Chavarría. Él iba a dar clases hasta acá, 5 kilómetros caminaba a diario, pero era lo normal. No era nada del otro jueves, sino todos los maestros se trasladaban grandes distancias para ir a dar a sus clases. Lo ideal hubiera sido que el ayuntamiento tuviera la precaución de acomodar a los maestros cerca de sus domicilios, pero como cambiaban tanto de escuela, esto de todas maneras no era posible. Esta es la calle de Chavarría, la que les decía, cuando trabajaba en Aragón. Y esta es la medalla que le dio Maximiliano. Como ven, era una medalla muy bonita que está ahora en el museo allí del castillo, con la Virgen de Guadalupe, con el águila. Y el día que fusilen a Maximiliano, se acaba para siempre esta Orden de Guadalupe. Nunca más. Había sido instaurada por Iturbide, después renacida durante la época de Santana, y Maximiliano también le da gran auge. Estas medallas las traían de Europa o de París, de los mejores joyeros de allá, no las hacían en México, y eran de oro con esmalte. Siguiente. Este es un museo que inauguró Maximiliano el mismo día de su cumpleaños, el 6 de julio de 1864, cuando se aprovechaba a otorgar estas medallas. Entonces a este espacio que está entre el gran espacio y el mediano espacio, yo lo llamo espacio de transición. Más adelante. Este es el museo, imagínense la museografía de entonces. Pero Maximiliano, bueno, le encantaban nuestras joyas coloniales, y él fue el que abrió y remodeló este museo de historia natural y de arqueología. Esta es la sala de embajadores donde Maximiliano, parado delante de su trono, Carlota a un lado, le da a Clemente Antonio la medalla y el diploma de la Orden de Guadalupe.
Imagínense que de manera conjunta con gente tan renombrada como Eduardo Lisiaga, que llegó a ser médico del emperador, era un científico muy reconocido en México, junto a estas gentes tan afamadas estaba el sencillo maestro rural Clemente Antonio. Entonces este es el salón que había sido remodelado, de hecho se llamaba Galería Iturbide, ya después se llamó Salón de Embajadores, y aquí es donde Maximiliano le dio la medalla. Este es el diploma. Y a partir de entonces, Clemente Antonio Neve, muy ufano, él no sabía que le iba a durar mucho el chistecito, ¿verdad?, que firmaba el caballero de la Orden de Guadalupe, Clemente Antonio Neve. Entonces, ciertamente, como él tenía aires de grandeza, debió sentirse soñado. Porque además les ponían una túnica y era toda una ceremonia muy protocolaria. A veces se daba la Orden de Guadalupe dentro de la catedral. Y bueno, yo por último, creo que ya es más o menos lo último, me voy a apurar. Es otra de las habitaciones de Clemente Antonio Neve. Yo fui recorriendo la calle de Mesones, que se llama igual hoy en día, entonces fui tomando fotos y bueno, conforme me acercaba al número de Neve, pues mi corazón latía y decía yo, ojalá y encuentre su casa. Entonces, bueno, así fui tomando varias fotos. Esta es una de las casonas. Está algo mezclada la arquitectura, pero todavía están estas construcciones coloniales todavía en pie. Esta es la calle de Mesones. Me estoy acercando a la casa de Clemente. Y bueno, aquí llegamos a la casa de Clemente Antonio Neve. La fachada está tal cual como la podemos observar. Desgraciadamente lo de adentro está totalmente cambiado, pero lo que es interesante decirles es que en esta época las escuelas, no todas, pero muchas de ellas estaban dentro de las viviendas. O si el maestro vivía en 2 cuartos o 3 cuartos. Vivían muy humildemente, con condiciones muy precarias. Como les dije, no había baño. Había estas tinas de zinc de madera que metían a la sala y que luego se bañaban cada semana, cada 2 semanas, cada mes. No, eran unas condiciones espantosas. Entonces iban llevando de la cocina, que estaba en una azotehuela, el agua caliente para llenar estas tinas. No había regaderas, había muchos baños públicos y ahí había baños de lluvia, les decían. Entonces aquí tenía Clemente Antonio su escuelita dentro de su vivienda. Y estos son el único vestigio que perdura el día de hoy, es un pedazo de escalera. Esta es lo único que queda de la vivienda, de los cuartos donde llegó a vivir Clemente Antonio Neve. Siguiente. Esta es otra vivienda muy cerca de la de Neve. Me arrepentí de no haberla visitado porque seguramente esta tiene más vestigios de lo que fue una vivienda del siglo XIX. Como ven, había 2 pisos
y lo que estaba al frente, los cuartos que daban a la calle, eran los más caros. Conforme se iba alejando la gente, porque había hasta 5 patios y se decía que era indigno vivir en un quinto patio, era lo más pobre y lo más barato. Este es un interior de vivienda pintada por Velasco y bueno, no es muy clara, pero bueno, aquí hay un estanquito, por acá jugaban los chiquillos, lavaban aquí la ropa las madres, ¿no? Las cabezas de familia, y por acá atrás estaban las letrinas, generalmente sin puerta. Eran 3, 4 cuartitos juntos, sin puerta, y ahí estaban las letrinas. No había privacidad. Y no había privacidad ni en la letrina, ni aquí, porque eran unos chismes, la gente estaba sin nada y se oía todo. Y generalmente las vecindades estaban muy mal tenidas. El piso, generalmente de duela, estaba hinchado, los vidrios estaban con papel de estraza, ¿no?, pegados ahí como se podía, y las condiciones eran de veras muy, muy malas. Pero como todos vivían así, el 80% de los mexicanos vivía así, pues no conocían otra cosa. Aquí está la promoción de su liceo, del Liceo de Neve. Hay muchos documentos acerca de él, promocionaba sus escuelas y bueno, era un maestro muy apasionado y por eso me lo encontré, porque cuántos profesores no han pasado a la historia, sino se quedaron por ahí sin gloria. En cambio, Neve, como escribió tanto, escribió muchos textos escolares, muchos métodos de la enseñanza objetiva. Entonces sí tuve la suerte de encontrar muchos testimonios escolares de Neve. Siguiente. Escribió sus ordenanzas, que es un texto manuscrito, desde luego, de cómo deberían de ser las escuelas mexicanas. Entonces no me voy a detener en sus criterios porque las ordenanzas son bastante largas, pero son muy, muy interesantes. Por ejemplo, decían que los maestros no debían asistir a las escuelas con calzón de indio. Eso se prohibió hasta el Porfiriato. Bueno, se prohibió entre comillas. Decían que ya deberían de ir con pantalón de casimir, ¿no? Lo conocemos hoy, un pantalón normal, porque los maestros iban con calzón de indio. Otra cosa que decía era que no debían de ir con pistola. O sea, el historiador tiene que saber leer entre líneas. ¿Eso qué indica? Que iban con pistola. ¿De dónde tenían el dinero para comprar una pistola o de dónde sacaban las pistolas? Eso sí no sé. Esto es una portada de uno de sus tantos textos. Sabía náhuatl, así es también que escribió textos en náhuatl. Siguiente. Y bueno, esto era parte de la enseñanza objetiva. Es un texto muy lindo, de planetario, ¿no?, de cómo era su interpretación, cómo podían los niños aprender. No crean que era un texto así con hojas. Inventaban los maestros, bueno, los maestros más adiestrados, con más conocimientos, inventaban unas cajitas o unos daditos, o como este juego que conocemos de, ¿cómo se llama esto?, de escaleras. Serpientes y escaleras, para que los niños se emocionaran en el momento de aprender. Tenía sus conocimientos de astronomía. Presentó un trabajo en el Congreso de Americanistas. Él presentaba trabajos en todo donde podía.
Y luego fundó esta academia. Las academias tenían el propósito de instruir a los maestros empíricos. El 10% de los maestros en esta época y durante todo el Porfiriato eran empíricos, no tenían título. Entonces Neve, que tenía título, quería enseñar en su academia a los maestros empíricos. Esto es otro que no entiendo nada, pero es otro método educativo. Yo creo que era una cosita así como armada que daba vueltas. Invención sí tenía. Yo creo que se lo voy a tener que dar un pedagogo para que me explique esto porque no lo entiendo. Bueno, con esto termino y bueno, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, encantada.